Buenos días, jóvenes. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestra sesión, hoy nos corresponde pues la sesión número 4, para lo cual voy a compartir pantalla, no sin antes recordarles pues nuestras normas de clase. Eh, Recuerden que las preguntas se consideran al final. Empezamos pues tomando nota o apuntando respecto a la explicación y empleamos el chat pues para participar a través de preguntas o respuestas que se generen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, voy a compartir la pantalla y vamos a observar acá unas imágenes. Vamos a observar unas imágenes que nos van a traer a la memoria de repente ciertas películas que habremos visto y pues que se relacionan con, dice, ¿qué recordamos al observar estas imágenes? Y vemos aquí a la medusa, conocida también como la gorgona, ¿verdad? La medusa conocida como la gorgona. Fíjense pues, aquí estamos observando. Muchos de repente habrán visto la película Furia de Titanes 1 y 2, ahí aparece, ¿no? Y es que vamos viendo ciertos personajes que van apareciendo acá y luego vamos a comentar a dónde, a qué cultura pertenece. Vemos otra más, a ver. A ver, ¿quién no recuerda a este personaje? Miren, alado y que tiene cabeza, fíjense aquí, es una mezcla de ave y de un cuadrúpedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Esta es la gorgona. ¿Quién recuerda ver el nombre? Vamos viendo aquí. El ave fénix, no. Es, a ver. Muy bien, es el grifo o el hipogrifo, ¿verdad? Y aquí vamos viendo otro personaje. A ver, este personaje también mitológico, también se le ha visto pues en las películas. Muy bien, es el Pegaso. No es el unicornio, recordemos que el unicornio tiene un cuerno acá al centro, ¿no? Este no es, es el caballo alado, es el Pegaso. Muy bien. A ver, vamos relacionando todos estos, bueno, serían personajes mitológicos, ¿no? A ver, ¿de qué cultura será? Y vamos viendo, a ver aquí a otro personaje. A ver, ¿quién es? El dios del trueno. El dios del trueno. Muy bien, el dios del trueno, Zeus, ¿verdad? El dios del trueno, Zeus. Muy bien, chicos. Son personajes mitológicos, muy bien, griegos, ¿no? Ya está. Y vemos por aquí, a ver, ¿qué nos remonta? A ver, ¿qué nos rememora esta imagen? Ven acá un caballito, pero parece de madera, está construido, lo están jalando. ¿Qué será? Ah, muy bien, muy bien. Veo ahí la participación de los estudiantes. A ver, es cierto, el caballo de Troya nos dicen. Muy bien, mis chicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos, a ver, todo ello, ¿a qué se relaciona? A una cultura. ¿A qué cultura será? Una cultura muy bonita que sobresale por su mitología. Todo esto, a ver, todos estos personajes. A ver, muy bien, efectivamente, a la cultura griega, ¿verdad? La cultura griega. Y todos ellos, pues, fueron parte, bueno, ahora ya los han considerado como personajes, ¿para qué? Para recrearlo, pues, y hacerlos película. Incluso las obras de ese entonces, hubieron unas obras muy reconocidas hasta hoy, por eso se les conoce como obras clásicas,
se han llegado pues a hacer películas, ¿no? Por ejemplo, este de que ustedes ven este caballito, se dio pues la película Troya. ¿Quién no ha visto la película Troya? Que en realidad es una obra literaria, que ya lo vamos a estudiar más adelante, y que le cambiaron de nombre y le pusieron Troya, pero todo trata sobre lo mismo, ¿no? Incluso hay otra que es de Odiseo, ¿no? La película es, bueno, en realidad es La Odisea, pero le cambiaron de nombre y le pusieron pues Odiseo la película, ¿no? Entonces, pues estábamos viendo que la mitología griega, quienes pues lo conforman, ¿no? Estos seres. Y pues es una literatura muy bonita. Vamos a ver entonces nuestra sesión número 4, tercer año, literatura griega. Vamos a estudiar entonces la literatura griega. A ver, aparece esta ventana. Ya. Bien, entonces, cuando hablamos de literatura griega, de manera general, estamos hablando de qué? De los dioses, estamos hablando de las luchas, ¿no? O las batallas, ¿no? Cuando es una gran batalla épica, fíjense, ¿quién no ha visto la película también 300? Aquí nos habla sobre la lucha de los espartacos, ¿no? O los espartanos. ¿Ve? Aquí, fíjense, acá vemos a Aquiles. Oye, avanza mucho. Y aquí pues estamos viendo a Aquiles, ¿no? Entonces, hablar de la literatura griega, pues es sinónimo de qué? De mitología. Aquí mucho tenían que ver la participación de los dioses. Acá, si te iba bien en tu destino, o sea, si tenías un destino auguroso o eras una persona de suerte, era porque los dioses así lo querían. Pero si tú eras una persona desdichada, era también porque los dioses estaban interviniendo en tu desdicha. Entonces, la población era muy creyente en qué? En la participación de los dioses sobre la vida humana. Los dioses que al igual que las personas tenían sus defectos, pues eran también inmorales, ¿no? Se creía que estos dioses vivían en el monte del Olimpo, ¿no? O monte olímpico. Y quien los dominaba era Zeus, ¿verdad? Era Zeus que estaba pues a cargo de, bueno, era el jefe de quién, de todos los, y entre ellos discutían, ¿no? ¿Por qué? Por el destino de las personas, porque uno estaba a favor de otro y ellos intervenían. ¿No? Eso era sus creencias. Incluso a estos dioses, la población que le hacía, les hacía pues sus templos donde los veneraban y les hacían ciertos sacrificios, ¿no? Pero fíjense, nosotros vamos a hablar hoy de manera general de la literatura griega, porque hoy vamos a estudiar la literatura griega parte 1, porque es muy amplia en realidad. Parte 1 y vamos a hacer el análisis de un fragmento. Recordemos que el fragmento es una parte de, ¿ya? Entonces vamos a hacer el análisis de un fragmento de una de las epopeyas griegas, ¿no? Y la otra sesión también continuaremos con literatura griega parte 2. Entonces, por eso es que yo he considerado aquí parte de, bueno, a través de las imágenes, resumir de lo que trataba pues la literatura griega. Y vamos a ver sus principales géneros, ¿no? La literatura, nosotros en algún momento estudiamos los géneros y dentro de los géneros están pues los subgéneros o especies, ¿no? Dentro de los géneros de la literatura griega tenemos a estos dos, que son parte de qué? De la poesía o la lírica. Y estos dos que son el teatro, por eso es considerado del mismo color, ¿no? Entonces tenemos la lírica y el teatro, que es lo que más sobresale en ese tiempo. Tenemos aquí la poesía épica. Fíjate, ¿por qué épica? Porque la temática de lo que trataban, ¿sobre qué era? Me dice que trataba sobre hazañas, sobre guerras, sobre de repente las luchas entre héroes o personas que se hacen héroes al ganar esas batallas. Y en todas estas siempre había intervención de los dioses.
tenemos la lírica, donde se realiza acompañado de un instrumento musical como es la cítara o también la lira, ¿no? La cítara, que es un instrumento muy parecido también de cuerda, o la lira, que es este de aquí, el que utilizaba Orfeo, ¿no? Y tenemos el género, pues, teatral, que estos dos están dentro del género teatral, por eso es que están dentro del mismo color. Y aquí destaca la tragedia y la comedia. Entonces podemos ir tomando apuntes porque esos aspectos no lo tenemos en el módulo, sin embargo es importante saberlo en cuestión de la literatura griega, ¿no? Entonces tenemos aquí la tragedia y la comedia. Vamos a ir eh, estudiando cada uno de ellos más adelante. Buenos días para los que recién están ingresando. Van colocando sus nombres, por favor, a través del chat para poder verificar la asistencia. Entonces, vemos aquí la tragedia y la comedia. Y vamos empezando con la épica, ¿no? La poesía épica. Y vemos acá un personaje que está con su instrumento musical, porque dice, ¿cómo se da? Fíjense, dice, se daba de manera oral. Todo esto se transmitía a través de la oralidad, ¿ya? Entonces, me dice, los representantes eran los aedos y rapsodas. Hay una diferencia entre ellos, entonces aquí les voy a explicar. Es decir, los aedos o rapsodas eran los que se aprendían estas historias que hablaban sobre hazañas de héroes, sobre sus luchas, ¿no? Y lo iban pues transmitiendo por las calles. ¿Cuándo? Cuando había alguna ceremonia. Y es que en Grecia, eh, para los meses de marzo y a veces en enero, dice que celebraban ciertas festividades al dios Dionisio. El dios Dionisio es el dios del vino. Entonces, en honor a él hacían fiestas. Se creía que eran fiestas paganas porque la gente se embriagaba, era como un carnaval, entonces dice que primaba la inmoralidad ahí. Pero en esas fiestas se aprovechaba pues, para recitar, se podría decir, acompañado de la música, ¿no? De la cítara ¿cómo les he dicho que se llama este de aquí? A ver. O la lira, ya me está acordando. Por eso es que se le dice después de poesía lírica. Entonces, acompañados de la cita o la lira, dice que ellos pues iban por las calles contando esas historias a manera de recitada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban escritos en verso. ¿Por qué? Ustedes dirán, profesora, pero si es una historia, ¿por qué está dentro de poesía? Porque bueno, en primer lugar era de manera oral, pero posteriormente su escritura se daba en verso, ¿no? Entonces, ahorita estoy de manera general, estoy diciendo cómo se dio en sus inicios, de manera oral, pero se daba pues recitado, ¿no? Entonces me dice, el aedo, ¿ya? Era el que componía, dice, acaba, era el que componía e interpretaba, aquí este Inovan, ¿ya? Era el que componía e interpretaba, o sea, él creaba estas historias, ¿no? Las escribía y también las recitaba, mientras que el rapsoda no. El rapsoda solo se la aprendía y la recitaba. Entonces, he ahí la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando dice, la poesía épica estaba a cargo de quién? De los aedos o los rapsodas. Los aedos eran los compositores y recitadores al mismo tiempo, mientras que los rapsodas solo se lo aprendían y lo recitaban. ¿Dónde? ¿En qué momento? En las fiestas en honor a Dionisio, ¿no? En fiestas que eran a maneras de carnavales. ¿Cuál era la temática? ¿De qué trataban? Dice, trataba sobre las cosechas, las guerras y los ritos funerarios, ¿no? O sea, ellos a través de esa poesía contaban lo que sucedía o eran pues a manera también de alabanzas a ciertas situaciones, ¿no? Vemos aquí la poesía lírica, también dentro del género de la poesía, ¿ya? Nos dice aquí, ¿quién fue el máximo representante? Calino de Feso. Esta poesía lírica, dice, se utilizó en composiciones de todo tipo,
desde canciones de amor hasta las fúnebres, ¿no? Entonces, era una poesía, dice, que iba acompañado de ¿qué? De la lira también, ¿ya? Entonces, eran composiciones que no, pues, hablaban solo de batallas, sino para todo tipo, ¿no? Para todo tipo de situaciones. Sí, simplemente iban acompañadas de la lírica y se daba de manera, pues, musical, ¿ya? Entonces, por eso es poesía lírica. Y tenemos luego los dos grandes géneros, los dos subgéneros, se podría decir, o especies que están dentro del teatro griego. El teatro griego también muy conocido, ¿no? Y tenemos aquí la tragedia. ¿Quiénes son los representantes de esta tragedia? Que están los escritores famosos, ¿ah?, de esos tiempos. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Fíjense. ¿Y de qué hablaba la tragedia? En algún momento nosotros, cuando estudiamos los géneros literarios, se dijo que la tragedia tiene un final triste, ¿verdad? Donde los protagonistas sufren o les pasa algo, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es, porque es trágico, nos dice. Me dice, es una obra dramática que representa una acción seria y grave. ¿Entre quién? Entre los personajes de la mitología donde se mueren o sufren. Es decir, personajes que se van a enfrentar en ciertas luchas y que está de repente en peligro su vida, o que ellos quedan mal moralmente o de repente mueren, tiene un final triste. ¿Y por qué? Porque dice que los dioses así lo quieren. En todos ellos, como les dije, en todas las historias que tienen que ver con Grecia, siempre hay intervención de los dioses. Entonces, si una persona vive, es porque el Dios quiso que viva y él intervino. Si la persona le va mal, sufre, muere, también es porque intervinieron ahí los dioses. Me dice, se ejecutaba también en las fiestas. Les dije, en las fiestas a Dionisio. Aquí, ahí en las fiestas en honor a Dionisio es donde se hacían pues los espectáculos, ¿no? La música, bueno, la poesía acompañada de la música y las representaciones teatrales. ¿Qué buscaba? Generar compasión hacia el protagonista. Hacían pues una representación teatral y propiciaba que la gente o los espectadores tengan pena, ¿no? Sobre lo que está sufriendo el protagonista y cómo va a quedar, de repente cómo muere o cómo sufre ¿no? El ataque de repente de seres mitológicos, ¿no? Entonces, eso buscaba, eso quería, generar pena en la gente hacia quién, hacia el protagonista, ¿no? Habla entonces los protagonistas que si viven llegan a ser héroes y si mueren llegan a ser héroes también, pero solo su nombre, pues, ¿no? Es recordado. Tenemos otro subgénero o especie literaria que está dentro del teatro y es la comedia. Vemos aquí, miren, ¿ve? La comedia, ¿no? ¿Quién es el mayor representante? Fíjense que aquí hay 3 momentos de la comedia, porque se llegó a prohibir y se fue modificando con el pasar del tiempo. Y aquí, pues, presten mucha atención. Me dicen, la comedia en su primer instante se da por Aristófanes, ¿no? Él fue el representante. ¿Qué era? Era una sátira, es decir, una burla. ¿De quién o hacia quién? Dice, los protagonistas se consideraban como protagonistas a seres de la realidad, de la vida, de la sociedad. Podían haber sido los políticos, ¿no? Los que estaban a cargo de, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para burlarse de ellos, para que a través de la representación los hagan quedar en ridículo, ¿no? Entonces, eso no les gustó, pues, ¿no? Es como ahorita hacer representaciones teatrales sobre el presidente, los congresistas, los ministros, entonces se llegan a enterar y no les gusta. Y todavía lo hacían en las fiestas, entonces no les gustó y lo llegaron a prohibir. Entonces, ante ellos surgió una evolución de esta comedia, ¿no? Se dio de manera diferente. Entonces ya no se mencionaban los nombres de los protagonistas, o sea, los nombres ya no eran seres de la realidad, ya no eran ya del pueblo, ¿no? De la sociedad de ese tiempo. Entonces, ¿quién?
se dice, la burla se daba pero de manera indirecta, sin dar los nombres de los personajes reales. Es decir, le cambiaban los nombres, ¿no? Es la misma trama, se seguía, era para burlarse, para ridiculizarlos, pero les cambiaban de nombres. Al final, también se prohibió esto y aparecieron Plauto y Terencio. Entonces ellos ya crearon otro tipo de comedia. Una comedia que dice criticaba las costumbres, que las representaciones servían para burlarse de los que de repente tenían de los defectos, la forma de actuar, ¿no? La inmoralidad del ser humano. Entonces, ya la comedia pues se torna de una manera diferente, ya no para burlarse de los políticos, de los representantes de esa sociedad, ¿no? Ya no. A ver, Paul, ¿quieres intervenir? Me pareció que quería intervenir. Bueno, entonces estaba diciéndoles ahí, se da pues de esta forma. Y vamos a hablar aquí de Homero, ¿no? Homero, ¿quién fue? Lo hemos dejado para la parte final. Homero fue un representante de la épica, ¿ya? Considerado dentro de la poesía, pero él era un compositor, ¿no? Me dice acá, los poemas homéricos, decimos de la épica, porque se hablaba sobre qué, sobre las luchas, sobre las batallas, pero era a manera de poesía. Me dice, los poemas homéricos han sido consagrados como la joya más valiosa de la literatura griega y como una de las 4 grandes obras de la literatura universal. Fíjense, ¿no? Recopilados por el gran poeta griego Homero. Se dice que en realidad la vida de Homero es incierta, porque hay pues muchas versiones, ¿no? Sobre su natalidad, pero sí se sabe pues que era un poeta ciego, que no tenía visión. Sin embargo, las obras que él compuso fueron las más representativas, se podría decir, de toda la literatura griega. Y tenemos la Ilíada y la Odisea. Las dos obras se han llevado pues a las pantallas a través de las películas. Esta como Troya y la Odisea como Odiseo o las aventuras de Odiseo. Incluso para aquellos que vieron el narrador de cuentos también por ahí aparece, ¿no? Eh, ¿Quién no ha visto la película Troya de repente? Bueno, en la Ilíada, ¿qué me habla? ¿Sobre qué? Sobre la cólera de quién? De Aquiles, quien se enfrenta pues contra el príncipe troyano, ¿no? Para aquellos que van recordando, todo empieza ¿por qué? Lo raptan ¿a quién? A Helena, ¿verdad? No se ve, no se puede ver la imagen. Ya lo cambié, pero no se puede ver. ¿Sí lo pueden visualizar? La siguiente imagen, ya, ahí recién ya se visualiza. Entonces todo empieza, dice pues, con el rapto de quién? De Helena, ¿no? Por eso decimos Helena de Troya. Dice que Helena era una mujer muy hermosa que pocos se podían resistir a su belleza. Y es que era hija de Zeus, ¿no? Ya sabemos que Zeus era un dios, pues, que le gustaba tomar la forma humana para poder estar con las mujeres que eran muy hermosas, ¿no? Con la persona, nadie podía, se puede decir, eh, para él no era imposible, no había imposible. Entonces él tomaba la forma humana y con quien quería, él podía estar, ¿verdad? Entonces, bueno, Helena, una mujer muy hermosa, dicen que cuando París lo conoció, París es hijo del rey Príamo. Príamo era el rey de Troya,
él tenía 2 hijos, ¿no? Héctor y Paris. Paris es el último, llegó, dice, el reino de donde estaba Helena, ¿no? Él se enamoró, pero Helena era una mujer casada y la raptó, la llevó a su territorio, entonces Agamenón ahí queriendo pues, sintiéndose ofendido, se va a ver a su hermano y le pide pues que vayan a ver, que vayan a hacer la guerra a Troya, ¿no? Pero para ellos, para esto, ellos llevaron pues a una persona que combatía por miles, decían, porque era muy ágil y nadie podía derrotarlo. Y era pues Aquiles. Aquí lo estamos viendo Aquiles. Muchos hemos escuchado hablar sobre el talón de Aquiles. Pues decían que Aquiles no tenía, no había parte de su cuerpo donde podía ser de repente atacado y herido más que por su talón. Era su única debilidad, ¿no? Aquiles era el hijo de una ninfa, Tetis, y de Peleo, ¿verdad? Todo, dicen que, según cuenta la historia, que tanto Poseidón como Zeus estaban enamorados de Tetis, ¿no? Ellos querían poseerla, sin embargo, Atenea intervino para que Tetis resulte casada con quién, con Peleo, que era un hombre pues así simple, no era un dios ni semidios. Pero dicen pues que Aquiles lo bañaron en el lago de la inmortalidad, pero como lo tenían sostenido del talón, fue lo único que no se sumergió en esa agua. Entonces, que una flecha venenosa en la lucha con Troya le cayó en el talón y pues es lo que logró su muerte. Aquí vemos el enfrentamiento de Aquiles con Héctor, ¿no? El príncipe de Troya, donde Aquiles sale luchador, dice que aquí interviene también una diosa, ¿no? La diosa Atena, ¿no? O Atenea. Y acá vemos el caballo de Troya. Fíjense que aquí también interviene Odiseo, de la otra obra de lo que es la Odisea, aquí también. Y es que él con su astucia da la idea, ¿para qué? Para construir este caballo donde todos los troyanos llegaron a observarlo, se sorprendieron y pensaron que de repente era una manifestación de los dioses. Ellos lo ingresaron a Troya y aquí iban pues todos los soldados, ¿no? Escondidos y pudieron ingresar dentro del territorio, ¿no? Sin que estos troyanos se dieran cuenta, ¿no? Porque decían que ingresar a Troya era imposible por sus grandes murallas, ¿verdad? Entonces, de esta forma nada más fue que ellos estando dentro en la noche, atacaron e incendiaron Troya, ¿verdad? Entonces, fíjense pues brevemente de lo que trata la Ilíada. Hasta aquí, a ver chicos, si hubiera alguna pregunta, podemos hacerlo a través del chat, porque nuestra tarea siguiente es analizar el fragmento que tenemos nosotros en el módulo sobre la Ilíada, que es de lo que les he hablado, de donde intervienen pues ahí Aquiles, Paris, Héctor, Príamo, Helena, que son, bueno, Agamenón y Menelao, que son los personajes que participan, ¿no? De entre los principales y secundarios. Entonces, bueno, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si no, para proceder a explicarles la actividad. ¿Todo ha quedado claro? Bien. Eh, por esta sesión, entonces, nosotros vamos a analizar solo lo que es la Ilíada, ¿ya? En nuestro módulo, escuchen a ver ustedes bien para que no se vayan a confundir. En nuestro módulo nosotros tenemos el texto. Está desde la página, en la página 18 hay un resumen de todo lo que es la Ilíada. Bueno, que es casi lo mismo que les he hablado yo de manera general, ¿no? De que él está. Y bueno, ahí está el argumento, ¿no? Que es el resumen. Y en la página 19, sí, hasta la 22, ¿ya? Hasta ahí está un fragmento, quiere decir una parte nada más de lo
es toda la historia. Ahora, de ese fragmento, luego hay un cuestionario que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Ahora, ese cuestionario, por si acaso, no es de toda la Ilíada, solo de ese fragmento. Entonces, para ello necesita pues que ustedes lo lean, ¿no? Lo lean de manera comprensiva y al final hay un vocabulario, entonces la actividad en sí está subida a manera de tarea, ¿ya? Bueno, ahorita lo voy a terminar de subir en la plataforma virtual, porque no es solo hasta el número 10 como figura en la página 22. Hay unas preguntas más y hay un vocabulario, ¿ya? Por eso es que les digo, se va a realizar el que está como opción tarea en la página, perdón, en la plataforma virtual, ¿ya? Eso ustedes lo desarrollan, ¿ya? En su cuaderno y le van a tomar foto, pero no me lo manden así como imagen, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Esa imagen de la fotografía que ustedes le van a hacer, lo van a pasar a un Word y ahí lo van a subir, ¿ya? Entonces, de esta forma yo puedo visualizarles todo y no estoy descargando todas las imágenes. Sí, está revisando aquí muy bien, Stephanie. Es cierto, pues, es que como les había dicho, es un poema que está escrito, bueno, después ya cuando ya se da de manera escrita la literatura, o bueno, o las poesías se da de manera escrita porque primero era solo oral, es un poema que está compuesto por versos, por eso es poema, o sea, su escritura es en verso y se expresaba de manera recitada, acompañada de música. Entonces, ahí